Si sigues hablando de más, tu destino no va a cambiar, se va a repetir. Ese es el problema real. No es la falta de oportunidades, ni la mala suerte, ni las personas equivocadas. Es tu boca abierta en el momento incorrecto. Cada vez que cuentas tus planes, tus problemas, tu dinero o tu vida íntima a quien no corresponde, estás regalando tu poder. Estás exponiendo procesos que deberían crecer en silencio y permitiendo que el ruido externo sabotee tu enfoque. La solución no es aislarte ni volverte frío, es aprender a cerrar la boca con inteligencia, a guardar silencio estratégico, a elegir cuándo hablar y sobre todo cuándo no. Este video no es una invitación a callar por miedo, sino a callar por dominio. Aquí vas a entender cómo el silencio protege tu energía, fortalece tu disciplina y te devuelve el control mental que perdiste sin darte cuenta. El resultado es claro y directo, menos interferencias, más enfoque y decisiones más firmes. Cuando dejas de hablar de más, empiezas a avanzar de verdad. Tus planes maduran, tus relaciones se ordenan y tu destino cambia sin que tengas que anunciarlo. Si quieres que 2026 no sea una copia de los años anteriores, necesitas ver este video completo. Aquí empieza el cambio. Antes de empezar, quiero que hagas algo simple pero decisivo. Ve a los comentarios y escribe esta frase con total honestidad. Hoy cuido mis palabras, soy estoico. No lo escribas por costumbre, escríbelo como un compromiso real contigo mismo. Este es el primer paso para dejar de mentirte y empezar a vivir con coherencia. Cuando lo escribes, tu mente lo registra. Desde ahora, sé fiel a esa decisión. Enseñanza 1. Deja de contar tu vida y empieza a transformarla en silencio. Hablar constantemente de tus problemas parece, a simple vista, una forma de desahogo, pero con el tiempo se convierte en una trampa sutil. Cada vez que narras lo que te duele, lo que te falta o lo que salió mal, vuelves a entrar en ese mismo lugar mental. No lo sueltas, lo refuerzas. La mente aprende por repetición, y el cuerpo obedece lo que la mente practica. Así, sin darte cuenta, sigues entrenándote en la carencia. Hay un cansancio que no viene de los hechos, sino del relato. De contar una y otra vez la misma historia, con las mismas palabras, el mismo tono, las mismas conclusiones. Al principio buscas comprensión, luego validación, después costumbre. Y cuando menos lo notas, tu identidad empieza a girar alrededor del problema. No porque te defina, sino porque lo mantienes vivo con tu voz. El silencio consciente no es esconderse ni negar lo ocurrido. Es una pausa estratégica. Es dejar de alimentar aquello que ya entendiste, que ya analizaste, que ya sabes que no funcionó. Cuando sigues hablando de ello, no estás procesando, estás reviviendo. El cuerpo no distingue entre recuerdo y realidad, reacciona como si todo estuviera pasando de nuevo. Por eso, después de hablar tanto, te sientes igual o peor. Cuando eliges callar, algo cambia. Al principio incomoda. El silencio deja al descubierto la inquietud, pero también libera energía, aparece espacio mental, dejas de gastar fuerza en explicar y empiezas a usarla en decidir. El foco se desplaza lentamente del pasado al presente, de lo que pasó a lo que harás. Ese cambio, aunque silencioso, es profundo. Observa cuántas veces al día vuelves al mismo tema, la misma queja, el mismo conflicto, la misma injusticia. No para resolverlo, sino para narrarlo. Cuando detectas ese impulso y eliges detenerte, no estás reprimiendo, estás redirigiendo. Cambias la necesidad de contar por una acción pequeña. Tal vez ordenar algo, caminar, escribir para ti, respirar con intención. El avance real no necesita audiencia. El silencio también protege, permite que tu proceso sea privado. No todo progreso debe anunciarse. Hay cambios que maduran mejor lejos de la opinión ajena. Cuando hablas menos de lo que estás atravesando, escuchas más lo que necesitas hacer. El pensamiento se vuelve práctico. La emoción se estabiliza. La acción deja de ser reactiva. Desde el estoicismo,
esta disciplina era clara. Marco Aurelio se entrenaba en escribir para sí, no para convencer a otros. Séneca advertía que repetir la desgracia la hace más pesada. Epicteto enseñaba que el dominio interno comienza cuando eliges qué pensamientos y palabras alimentas. Para ellos, el silencio no era debilidad, era gobierno de sí. Piensa en desafíos comunes, una decepción reciente, un error que te avergüenza, una situación injusta. Contarla una vez puede ser necesario, contarla siempre te ata. El silencio no borra el hecho, pero sí le quita poder. Te permite pensar con mayor claridad qué depende de ti ahora, no qué ocurrió, sino qué harás distinto. Cuando usas el silencio para pensar en acciones y no en relatos, algo se ordena, la mente se vuelve más estratégica, el cuerpo recupera calma. Aparece una sensación real de avance interno, aunque todavía no haya resultados visibles. Esa sensación es valiosa porque no depende de la aprobación externa. Nace de saber que te estás moviendo. Menos palabras, más dirección. Menos explicación, más coherencia. Hablar menos de tus problemas no te vuelve frío, te vuelve eficiente. Te permite salir del circuito del desgaste emocional y entrar en uno de construcción. La claridad llega cuando dejas de describir el incendio y empiezas a buscar agua. Con el tiempo, descubres que no necesitas contar tu historia para validarte. Tu avance habla por ti. La serenidad se nota, el cambio se siente. Y quienes antes escuchaban tus quejas empiezan a notar tu presencia distinta, no porque lo digas, sino porque lo encarnas. Cuando dejas de contar tu historia, empiezas a escribir una nueva, no con palabras repetidas, sino con decisiones conscientes. El silencio no te apaga, te prepara, te devuelve energía, enfoque y dignidad interna. Y desde ahí, paso a paso, con disciplina serena y claridad firme, empiezas a cambiar de verdad. Enseñanza 2. Hablar sin cuidado abre heridas que aún no sanan. Compartir demasiado parece, en apariencia, un acto de valentía. Abrirse, contar, explicar lo que duele, da una sensación momentánea de alivio. Pero hay verdades que necesitan silencio para sanar, heridas que cuando se exponen sin cuidado, no cicatrizan, se reabren. En un mundo donde todos opinan y pocos sostienen, aprender a guardar tu proceso es una forma profunda de respeto propio. No todas las personas escuchan desde la compasión. Muchas escuchan desde la curiosidad, desde la comparación, desde el juicio disfrazado de interés. Cuando cuentas tus luchas a oídos equivocados, revives el dolor, lo vuelves a narrar, lo reconstruyes, lo reactivas. El cuerpo no distingue entre recuerdo y presente, vuelve a sentirlo. Así, sin querer, prolongas lo que querías superar. El silencio, en cambio, crea un espacio seguro donde el sistema interno puede reorganizarse. Hay una diferencia entre compartir conscientemente y exponerse por impulso. Compartir con alguien seguro puede sostenerte. Exponerte sin filtro te deja vulnerable. El entrenamiento mental empieza cuando aprendes a distinguirlo. No todo el mundo merece acceso a tu intimidad emocional. No porque seas superior, sino porque tu sanación importa. Reducir la exposición no es cerrarte, es elegir el contexto correcto. Observa lo que ocurre después de ciertas conversaciones. ¿Sales más liviano o más agotado? ¿Te sientes comprendido o revuelto? Esa sensación es una brújula. Si al hablar vuelves a sentir el nudo en el estómago, tal vez no era el espacio. El silencio no te aísla, te protege. Te permite procesar sin interferencias, sin opiniones que no pediste, sin interpretaciones que no necesitas. Desde la mirada estoica, esta sobriedad emocional era una virtud. Marco Aurelio escribía para sí mismo, no para exhibirse. Séneca advertía que ventilar la aflicción la hace más pesada. Epicteto enseñaba que la fortaleza se cultiva gobernando lo que se muestra y lo que se guarda. Para ellos, la discreción era una forma de sabiduría práctica y autocuidado. Piensa en desafíos comunes,
una traición, un fracaso reciente, una pérdida. Contarlo una vez puede ser necesario. Contarlo muchas veces te mantiene atado. Cada repetición pule el relato, no la herida. En cambio, darte tiempo permite que la emoción se asiente, que el aprendizaje emerja, que el dolor deje de ser protagonista y se vuelva maestro. La sanación profunda ocurre cuando dejas de tocar la herida todo el tiempo. Proteger tu intimidad emocional implica elegir con quién te sientes seguro. Implica no revivir heridas por conversación. Implica darte permiso para sanar a tu ritmo. Hay procesos que requieren quietud, otros, acción silenciosa. Cuando reduces la exposición, la mente se aquieta, la claridad aumenta, la energía deja de dispersarse en explicaciones y vuelve a ti. Este es un llamado claro para 2026. O cambias la forma en que te expones, o sigues entregando tu proceso a manos que no saben sostenerlo. El próximo año no necesita más relatos del pasado, necesita decisiones nuevas. Guardar silencio no es negar lo vivido, es elegir qué hacer con ello. Es transformar el dolor en criterio. La madurez emocional no se mide por cuánto cuentas, sino por cuánto cuidas. Con el tiempo, notas que sanar en privado es más estable. No dependes de reacciones externas. No necesitas validación constante. Te vuelves más sobrio, más firme. El avance se siente real porque no está contaminado por expectativas ajenas. Tu paz deja de ser frágil. La herida sana mejor cuando no es tocada por cualquiera. Y cuando sana, te devuelve algo invaluable: claridad. Claridad para elegir mejor, para hablar cuando corresponde y callar cuando conviene. Claridad para caminar con disciplina interior, con serenidad y con la dignidad de quien aprendió a proteger lo más importante. En 2026, cuida tu proceso. El silencio bien usado no te apaga, te fortalece. Enseñanza 3. No todo el que escucha tu historia quiere verte bien. No todas las personas que se acercan a tu vida lo hacen desde el cuidado. Algunas llegan por curiosidad, otras por comparación, otras para confirmar sus propios juicios. Distinguirlo no te vuelve desconfiado, te vuelve consciente. Elegir con quién te abres es una forma de sabiduría silenciosa, un acto de respeto hacia tu propia estabilidad. Tu historia no es entretenimiento, es territorio sagrado. Hay una tentación sutil de contar de más, de explicar lo que sientes, lo que planeas, lo que te duele, con la esperanza de ser comprendido. A veces ocurre, muchas veces no. Abrirte sin criterio te deja expuesto emocionalmente y te drena energía, no porque seas frágil, sino porque no todo oído sabe sostener. El cuerpo lo nota. Después de ciertas conversaciones te sientes ligero, después de otras, agotado. Esa diferencia es una señal que conviene escuchar. Ser reservado no es frialdad, es protección. Es entender que el silencio selectivo cuida procesos que aún están madurando. Cuando compartes demasiado pronto, sometes tu camino a miradas que no participaron del esfuerzo. Aparecen opiniones, dudas ajenas, interpretaciones que no pediste. Sin querer, empiezas a cargar con expectativas que no son tuyas. El silencio, en cambio, fortalece. Permite que el proceso crezca sin interferencias, como una semilla bajo tierra. Observa cómo reaccionan cuando otros se abren. Escuchan con respeto o con prisa. Hacen preguntas para comprender o para comparar. La forma en que alguien trata la vulnerabilidad ajena revela si merece conocer la tuya. Compartir menos y escuchar más afina el criterio. Te vuelves más atento, menos impulsivo. Aprendes a leer gestos, tonos, silencios. La sabiduría social no grita, observa. Proteger tus procesos personales no te aísla, te ordena. Hay etapas que requieren quietud, trabajo interno y foco. Cuando confías solo en quienes demuestran respeto, las relaciones se vuelven más sanas y auténticas. No necesitas explicarte para valer. Tu valor no depende de cuántas personas conozcan tu historia, sino de cuán coherente eres al vivirla. La validación externa pierde peso
cuando la congruencia interna crece. Desde la mirada estoica, esta sobriedad emocional era una práctica central. Marco Aurelio escribía para aclarar su juicio, no para exhibirlo. Séneca advertía que compartir sin prudencia multiplica el ruido interno. Epicteto enseñaba a gobernar lo que se muestra y lo que se guarda. Para ellos, la discreción protegía la fortaleza y preservaba la calma. Piensa en desafíos comunes, un proyecto que empieza, una herida reciente, un cambio que todavía no sabes nombrar. Contarlo a cualquiera puede sembrar dudas antes de tiempo. Guardarlo, en cambio, te permite avanzar con paso firme. El silencio no niega, prepara, te da espacio para pensar qué harás, no para defender lo que aún está en construcción. Cuando el avance es privado, la energía se concentra. Hay un alivio profundo en dejar de explicarte, en permitir que los hechos hablen cuando estén listos. Esa paciencia no es pasividad, es dirección. Escuchas más de lo que dices. Eliges con cuidado. Notas que algunas relaciones se afinan y otras se diluyen, no por dureza, sino por claridad. La estabilidad emocional aumenta cuando reduces la exposición innecesaria. Este mensaje es especialmente importante para 2026. O aprendes a elegir mejor tus confidencias, o sigues entregando partes sensibles a oídos curiosos. El nuevo ciclo no necesita más relatos prematuros, necesita procesos bien cuidados. Ser selectivo hoy evita decepciones mañana. La madurez emocional se reconoce en la calidad del silencio que sostienes. Cuando confías en quienes demuestran respeto, la intimidad se vuelve un puente y no una herida. La relación crece desde la lealtad, no desde la intrusión. Te sientes seguro para avanzar, no observado. La serenidad se instala porque no estás defendiendo tu camino a cada paso, estás caminándolo. Tu historia merece oídos correctos, no oídos curiosos. Y cuando eliges bien, algo se ordena por dentro. Aparece una disciplina suave, una claridad serena y una confianza tranquila. En 2026, cuida tus palabras como cuidas tu energía. El silencio selectivo no te encierra, te fortalece, te permite avanzar con calma, propósito y la certeza de que lo valioso se comparte solo donde puede ser honrado. Enseñanza 4. Evitar alardear del éxito. La humildad no reduce tu impacto, lo amplifica. Es una fuerza silenciosa que no necesita proclamarse. Cuando presumes, algo se contrae en el ambiente. Las relaciones se tensan, la escucha se cierra, la confianza se vuelve cautelosa. En cambio, cuando caminas con sencillez, el espacio se abre. Las personas se acercan sin defensas. El verdadero éxito no grita, se reconoce en la forma en que actúas cuando nadie te observa. Presumir suele nacer del miedo a no ser visto, de la necesidad de confirmar una y otra vez que lo que haces vale. Pero esa confirmación externa es frágil, dura lo que dura la atención. La humildad, en cambio, descansa en una convicción interna más estable. Sabes quién eres y qué has construido, por eso no necesitas exhibirlo. Tu energía se orienta a mejorar, no a demostrar. El impacto real se refleja en acciones coherentes, en cumplir con respeto, en agradecer el proceso que te trajo hasta aquí, en celebrar sin exhibir, con una alegría sobria que no humilla ni compara. Cuando reconoces los apoyos recibidos, honras la verdad, nadie avanza solo. Ese reconocimiento no te quita mérito, te vuelve más humano. Y lo humano conecta. Hay una calma particular en mantener los pies en la tierra. Te permite aprender sin defensas, corregir sin vergüenza, crecer sin arrogancia. La humildad no es esconder tus logros, es colocarlos en su justa medida. No te achica, te ordena, te recuerda que el camino continúa y que siempre hay algo por pulir. Esa disposición a mejorar mantiene tu impacto vivo. Desde la mirada estoica, esta sobriedad era una virtud central. Marco Aurelio invitaba a obrar con rectitud, sin buscar aplausos. Séneca advertía que la ostentación corrompe el carácter. Epicteto enseñaba que el valor se demuestra en la conducta diaria,
no en la palabra inflada. Para ellos, la humildad protegía la fuerza interior y la hacía duradera. Observa los desafíos internos más comunes. El impulso de contar cada logro. La comparación silenciosa. La tentación de ganar respeto a base de relatos. Es comprensible, pero cuando eliges compartir con respeto, sin alardes, la escucha se vuelve genuina. Cuando agradeces el proceso, te anclas en la realidad. Cuando celebras sin exhibir, preservas la alegría. Cuando reconoces apoyos, fortaleces vínculos. El respeto auténtico nace ahí, sin atajos. La humildad también te vuelve más eficaz. Reduce fricciones innecesarias, facilita colaboraciones, abre puertas que la soberbia cierra. No porque te vuelvas invisible, sino porque tu presencia se vuelve confiable. Las personas confían en quien no necesita imponerse, en quien habla cuando hace falta y escucha cuando conviene. Esa confiabilidad es impacto sostenido. Hay una ironía sutil. Cuanto menos te empeñas en mostrar, más se nota lo que haces. Los resultados hablan con una voz que no necesita micrófono. Y cuando los resultados hablan, lo hacen con autoridad tranquila. No humillan, no comparan, inspiran. La humildad engrandece porque permite que otros crezcan a tu lado, no a tu sombra. Este mensaje importa especialmente de cara a 2026. O eliges profundizar en la sencillez y el respeto, o te pierdes en la exhibición que desgasta. El nuevo ciclo pedirá carácter más que ruido, pedirá acciones más que discursos, pedirá pies firmes, no pedestales. Mantener la humildad será una ventaja competitiva humana en un mundo saturado de apariencias. Cuando agradeces el proceso, honras cada paso. Cuando mantienes los pies en la tierra, sostienes el rumbo. Cuando reconoces apoyos, fortaleces la red que te sostiene. Todo eso no te resta brillo, te da peso, un peso bueno, el de lo que permanece. La humildad no te pide que te escondas, te pide que seas fiel, fiel a tu trabajo, a tus valores, a la verdad de cómo llegaste hasta aquí. En esa fidelidad se asienta una disciplina suave y constante. Una claridad que no presume, una serenidad que no compite. La humildad engrandece tu impacto porque lo vuelve humano, confiable y duradero. En 2026, camina con sencillez. Deja que tus acciones hagan el ruido justo. El respeto genuino llegará solo, y cuando llegue, sabrás sostenerlo sin perderte. Enseñanza 5. Escuchar crea vínculos más fuertes que hablar. La escucha profunda es una presencia que se ofrece sin prisa. No se impone, no corrige, no compite. Está ahí. En un mundo que empuja a hablar, opinar y responder de inmediato, escuchar se ha vuelto un acto raro y por eso mismo poderoso. Cuando callas el ego, el otro se abre. Cuando suspendes la necesidad de tener razón, aparece la comprensión. Y en ese espacio sencillo, ocurre algo humano, la confianza. Escuchar no es solo oír palabras, es atender el ritmo, las pausas, lo que se dice y lo que se evita. Es notar cuando una frase se quiebra y cuando un silencio pide respeto. La escucha verdadera no busca un turno para hablar, busca entender. Al hacerlo, te conviertes en refugio. No porque soluciones, sino porque sostienes. Hay personas que no necesitan consejos, necesitan ser vistas sin juicio. La conexión real nace cuando eliminas la urgencia de responder. La mente suele adelantarse, preparar réplicas, construir historias. La escucha profunda la invita a quedarse quieta. Observas más de lo que hablas. Valoras los silencios porque ahí se ordena lo que duele. Practicas una atención plena que no interrumpe ni invade. Esa atención es rara, y lo raro, cuando es honesto, crea vínculos duraderos. Desde la perspectiva estoica, esta sobriedad del lenguaje y del juicio era esencial. Marco Aurelio se entrenaba para hablar menos y comprender más. Séneca recordaba que escuchar calma pasiones y evita errores. Epicteto insistía en dominar el impulso de reaccionar.
Para ellos, escuchar era gobernarse y al mismo tiempo honrar al otro con presencia sin ruido. Piensa en los desafíos cotidianos, conversaciones que se tensan porque nadie escucha, conflictos que escalan por interrupciones, relaciones que se enfrían por sentirse ignoradas. En todos esos escenarios, la escucha cambia el clima. Cuando dejas de interrumpir, el otro baja la guardia. Cuando renuncias a responder de inmediato, aparece la verdad. Cuando observas más de lo que hablas, comprendes mejor dónde intervenir y dónde no. La escucha profunda también te transforma por dentro. Te vuelve paciente, reduce el impulso, afina la percepción emocional. Empiezas a notar cómo tus reacciones se suavizan y tu claridad aumenta. La atención plena no es pasividad, es precisión. Permite elegir palabras con cuidado o, cuando conviene, elegir el silencio. Ese silencio no es vacío, es contención. En la práctica, escuchar exige humildad, aceptar que no siempre tienes la respuesta, reconocer que el otro es experto en su propia experiencia. Cuando callas el ego, no te empequeñeces, te expandes. La relación gana profundidad porque ya no se trata de ganar la conversación, sino de comprender la historia que se comparte. Este aprendizaje es especialmente valioso de cara a 2026. O sigues reaccionando al ruido, o eliges convertirte en presencia. El nuevo ciclo pedirá relaciones más sólidas y humanas, menos discursos y más atención. Quien escuche bien destacará sin alzar la voz. Quien sostenga silencios será buscado cuando todo tiemble. La escucha profunda también protege la paz, evita malentendidos innecesarios, desactiva conflictos antes de nacer, te permite responder desde la calma y no desde el impulso. Con el tiempo, las personas confían en ti porque saben que serán escuchadas sin ser corregidas. Esa confianza no se exige, se construye. Hay una ironía hermosa: cuanto menos hablas, más peso tienen tus palabras cuando llegan. Porque nacen de la comprensión, porque no compiten, porque están afinadas por la atención. La escucha convierte el diálogo en un espacio seguro donde la verdad puede aparecer sin miedo. Escuchar es una forma silenciosa de amar. Amar no como sentimiento efusivo, sino como acto consciente. Es decirle al otro, sin palabras, estoy aquí. En esa presencia se ordenan emociones, se aclaran propósitos y se fortalecen vínculos. Practicarla a diario es un entrenamiento mental que trae serenidad y enfoque. En 2026, cambia el hábito de responder por el hábito de escuchar. Observa más, habla cuando aporte, valora los silencios. La claridad llegará sin empujes, la disciplina interior se asentará sin rigidez, y descubrirás que, al escuchar de verdad, no solo conectas mejor con otros, te entiendes mejor a ti. Esa comprensión tranquila y firme es el comienzo de relaciones más humanas y de una vida vivida con atención plena. Enseñanza 6. Moverte en silencio protege tu progreso. El silencio estratégico no es ausencia de voz, es presencia de dirección. Hay momentos en los que hablar parece avanzar las cosas, pero en realidad las dispersa. Decir demasiado pronto abre puertas a dudas que no necesitas, a opiniones que no pediste, a comparaciones que desgastan. El enfoque se fortalece cuando eliges callar con intención, no por miedo, sino por claridad. El crecimiento real suele ocurrir lejos del ruido, donde la atención no se divide y la energía no se filtra. Hablar antes de tiempo expone tu proceso a miradas ajenas que aún no pueden comprenderlo. La idea está verde, el hábito es frágil, la decisión recién nace. Al ponerla en palabras públicas, la sometes a un clima que no controlas. Aparecen preguntas que te obligan a justificarte, comentarios que siembran dudas, elogios que distraen. El silencio, en cambio, crea un invernadero. Protege lo incipiente hasta que puede sostenerse solo. Guardar tus planes no te aísla, te ordena. Trabajar sin anunciar libera una fuerza tranquila. Nadie te observa, nadie te apura, nadie te define.
La mente se enfoca en la tarea, no en la reacción. Reducir la exposición innecesaria no te vuelve invisible, te vuelve preciso. Priorizar el enfoque por encima de la atención es elegir profundidad en lugar de aplauso. Y cuando el resultado aparece, no necesita explicación, se vuelve evidente. Hay una ironía clara. Cuanto menos hablas del camino, más avanzas en él. El silencio estratégico no es pasividad, es inteligencia emocional aplicada. Es saber cuándo compartir y cuándo preservar. Es reconocer que la atención externa tiene un costo y que no siempre estás dispuesto a pagarlo. En ese ahorro de energía se construye el progreso sólido, sostenido, sin sobresaltos. Desde la mirada estoica, esta sobriedad era una disciplina central. Marco Aurelio se entrenaba en obrar con rectitud sin buscar testigos. Séneca advertía que la ostentación debilita el carácter y distrae del propósito. Epicteto insistía en gobernar el impulso de hablar y reaccionar. Para ellos, el silencio era una forma de autocontrol que fortalecía el enfoque y la constancia. Observa los desafíos comunes. Decides cambiar un hábito y lo cuentas de inmediato. Al primer tropiezo, el peso de las miradas te frena. Empiezas un proyecto y lo anuncias. La expectativa externa te roba paciencia. Tomas una decisión importante y la discutes con demasiados, terminas dudando. En todos esos casos, el silencio habría protegido el avance. No para esconderlo, sino para permitir que madure. El silencio estratégico también afina tu criterio. Te obliga a escuchar más, a observar tus propios ritmos, a medir resultados con honestidad. Sin audiencia, la motivación se vuelve interna. Aprendes a sostener el trabajo incluso cuando la emoción baja. Esa constancia crea raíces, raíces que no se ven, pero que sostienen cuando llegan los vientos. Hay una calma particular en dejar que el resultado hable. No necesitas convencer, ni explicar, ni defender. El progreso se presenta solo. La disciplina se vuelve natural porque no está atada a la validación. La claridad crece porque no compite. El enfoque se vuelve un hábito silencioso que ordena el día. Este mensaje es especialmente relevante de cara a 2026. O sigues persiguiendo atención y diluyendo tu energía, o eliges el silencio estratégico y profundizas. El nuevo ciclo pedirá menos anuncios y más hechos. Menos ruido y más consistencia. Quien sepa callar a tiempo avanzará con ventaja. No por secreto, sino por foco. El silencio no apaga tu luz, la concentra. No te quita voz, la afina. Te permite elegir cuándo hablar para que tus palabras pesen. Te permite trabajar sin interrupciones y corregir sin presión. Te permite crecer sin exponerte a dudas prematuras. El silencio construye raíces fuertes, raíces que sostienen el tronco cuando crece y las ramas cuando se extienden. En 2026, cambia la prisa por enfoque. Guarda lo esencial, trabaja con constancia, reduce la exposición y deja que el resultado sea evidente. Camina con disciplina interior y serenidad clara. Cuando el momento llegue, hablarás poco y dirás mucho, porque lo que se construyó en silencio se sostiene en cualquier ruido. Enseñanza 7. Mantén tus metas fuera de redes sociales. Compartir en redes puede dar una sensación inmediata de avance. Un gesto rápido, una publicación, una lluvia breve de aprobación. Pero esa sensación es engañosa, se parece al movimiento sin serlo. El pulgar que sube no construye hábitos, no corrige errores, no sostiene el esfuerzo cuando nadie mira. El verdadero progreso ocurre lejos del foco público, en horas silenciosas donde no hay testigos ni recompensas instantáneas. La dopamina de los me gusta se siente bien, pero dura poco. Es un chispazo que calma la ansiedad de ser visto, no la necesidad profunda de crecer. Cuando anuncias intenciones, el cerebro confunde la validación con el logro. Se relaja antes de tiempo. El trabajo se vuelve opcional porque la mente ya cobró su premio. Por eso tantas metas se quedan en palabras bonitas y pocas se convierten en resultados sólidos.
Hay una diferencia clara entre intención y proceso. La intención se dice, el proceso se hace. El proceso es repetitivo, incómodo, a veces aburrido, no se luce. Reducir la exposición digital no es huir del mundo, es recuperar enfoque. Usar ese tiempo para trabajar, aunque nadie lo sepa, crea disciplina real. Y la disciplina, cuando madura, produce logros que no necesitan explicación. Desde una mirada humana, esto toca emociones profundas. El deseo de pertenecer, de ser reconocido, de no quedarse atrás. Las redes amplifican la comparación y convierten el camino en espectáculo. Pero el camino no es un escenario, es un taller. Cuando te enfocas en el proceso, el ruido pierde poder. Aprendes a medir el avance por coherencia, no por aplausos. Los estoicos entendieron esta sobriedad con claridad. Marco Aurelio prefería obrar bien sin testigos. Séneca advertía que la ostentación distrae del propósito. Epicteto enseñaba a gobernar el impulso de mostrar. Para ellos, el carácter se forma en privado y se revela en público cuando corresponde. Esa paciencia protege la constancia. Piensa en desafíos comunes, empiezas a entrenar y lo publicas. Al faltar un día, la vergüenza pesa más que la decisión. Inicias un proyecto y lo anuncias. La expectativa externa acelera errores. Tomas una resolución y la compartes. El cansancio llega antes que el resultado. En cada caso, compartir temprano roba foco. Guardar silencio lo devuelve. Publicar resultados, no intenciones, cambia la relación con el esfuerzo. Te obliga a terminar. Te invita a aprender antes de mostrar. Comparte cuando sea real. Cuando el avance pueda sostenerse sin excusas. Esa regla simple ordena la energía. La exposición deja de ser un atajo emocional y se convierte en consecuencia natural del trabajo. En el día a día, reducir la exposición digital crea espacio mental. Menos notificaciones, más continuidad. Menos comparación, más criterio. El tiempo que antes se iba en mirar vidas ajenas se transforma en práctica propia. No es aislamiento, es enfoque elegido. El cuerpo lo agradece, la mente se aquieta, la acción fluye. Este aprendizaje es clave para 2026. O sigues confundiendo visibilidad con progreso o eliges construir sin ruido. El nuevo ciclo pedirá profundidad, menos anuncios y más hechos, menos historias y más hábitos. Quien aprenda a trabajar fuera del foco público avanzará con una ventaja silenciosa, la constancia. Hay una ironía honesta. Cuando dejas de buscar aplausos, los resultados llegan con más fuerza, porque nacen de la repetición, porque no dependen del ánimo del día, porque están hechos de horas acumuladas. El respeto genuino no se pide, se reconoce cuando el trabajo habla. La disciplina se fortalece cuando no negocias con la validación. Te cumples a ti, ajustas cuando fallas, sigues cuando cuesta. Ese movimiento interno es invisible pero efectivo. Construye identidad, y la identidad sostiene el largo plazo. El progreso no necesita aplausos, necesita foco, paciencia y trabajo honesto. En 2026, cambia el hábito de anunciar por el hábito de hacer. Publica menos intenciones, vive más proceso, comparte solo cuando sea real. El silencio te dará raíces, los resultados alas. Y cuando llegue el momento de mostrarlos, no habrá duda, hablarán por sí solos. Enseñanza 8. La mayoría de las personas está más enfocada en sí misma. Buscar comprensión constante en los demás suele ser una ilusión cómoda. Cómoda porque alivia por un instante, pero ilusión al fin, porque rara vez se sostiene. La mayoría de las personas camina cargando sus propios conflictos, sus miedos silenciosos, sus urgencias invisibles. Pretender que además puedan sostener los tuyos de manera constante es pedirles algo que no siempre pueden dar. Comprender esto no te endurece, te libera. Hay una decepción que se repite en silencio, contar algo importante y sentir que no fue recibido como esperabas. No por mala intención, sino por falta de espacio emocional del otro. Cuando no aceptas esta realidad, vuelves una y otra vez al mismo gesto, esperando una respuesta distinta. Y cada vez que no llega, te debilitas un poco más. La madurez empieza cuando entiendes que la validación externa es inestable y que tu equilibrio no puede depender de ella.
Dejar de buscar apoyo constante no significa aislarte, significa ajustar expectativas. Aceptar que no todos estarán disponibles emocionalmente todo el tiempo, que algunas personas te acompañarán un tramo y otras no, que nadie está obligado a rescatarte. Cuando sueltas esa espera, algo se reordena por dentro. La energía que antes se iba en explicar y justificar vuelve a ti. Empiezas a construir autosuficiencia, no desde el orgullo, sino desde la responsabilidad. Sostenerte a ti mismo es una habilidad entrenable. Empieza en el diálogo interno, en cómo te hablas cuando algo sale mal, en cómo te acompañas cuando nadie responde. Si tu voz interior es dura o dependiente, el vacío se siente más grande. Si es firme y compasiva, el silencio externo deja de asustar. Reforzar ese diálogo no es engañarte, es darte la base que otros no siempre podrán ofrecer. Desde la mirada estoica, esta autosuficiencia era central. Marco Aurelio se recordaba que la fortaleza nace del juicio propio. Séneca advertía que esperar demasiado de los demás conduce a la frustración. Epicteto enseñaba que el verdadero apoyo está en gobernar la mente. Para ellos, depender menos del mundo era una forma de libertad interior. Observa los desafíos comunes. Un día difícil en el que buscas contención y no llega. Un proyecto que nadie celebra. Una decisión importante que debes tomar sin consenso. En esos momentos, la tentación es culpar al entorno, pero hay otra vía, confiar más en tu capacidad, decirte que puedes sostenerte, que puedes pensar con claridad, que puedes avanzar sin aplausos. Esa elección cambia la experiencia del mismo hecho. Cuando dejas de esperar rescates, te vuelves más preciso. Pides ayuda cuando es necesario, no por hábito. Aprecias más cuando llega, y cuando no llega, no te derrumbas. La independencia emocional no te vuelve frío, te vuelve estable, te permite amar sin exigir, compartir sin depender, caminar sin arrastrarte. Esta lección es clave de cara a 2026. O sigues esperando comprensión constante y acumulando decepciones, o fortaleces tu centro y avanzas con mayor madurez. El nuevo ciclo pedirá adultos emocionales, personas capaces de sostenerse y colaborar sin cargar al otro con responsabilidades internas. La autosuficiencia no elimina la conexión, la hace más sana. Confiar en tu capacidad no significa negar la necesidad de otros. Significa no convertirla en condición para estar bien. Significa aprender a estar contigo cuando el mundo está ocupado, a escucharte cuando nadie escucha, a decidir cuando no hay consejo. Ese aprendizaje trae calma, reduce la ansiedad, devuelve foco. Hay una serenidad particular cuando sabes que puedes sostenerte. No te apresuras a explicar, no mendigas comprensión, no dramatizas el silencio ajeno. Te ocupas de lo que depende de ti, ajustas, sigues. Esa serenidad es magnética, no porque atraiga atención, sino porque transmite estabilidad. Cuando te sostienes a ti mismo, ya no dependes del mundo, te relacionas desde la elección, no desde la carencia, das y recibes con equilibrio, caminas con una disciplina interior suave y constante. En 2026, elige construir ese centro. Refuerza tu diálogo interno, confía más en tu capacidad. La comprensión externa irá y vendrá, tu fortaleza, si la cultivas, se quedará. Enseñanza 9. Lo que repites en palabras se graba en tu mente. Hablar constantemente de problemas parece una forma de desahogo, pero con el tiempo se convierte en un entrenamiento silencioso para el fracaso. Cada palabra repetida crea un surco. Cada relato insistente refuerza una imagen interna. La mente no distingue entre lo que ocurrió y lo que se repite. Aprende por reiteración. Así, sin darte cuenta, terminas viviendo dentro del problema que narras. El silencio, en cambio, abre espacio, no para negar la realidad, sino para permitir que aparezcan la superación y las posibilidades. Hay una trampa común: confundir conciencia con obsesión. Ser consciente de una dificultad es útil. Hablar de ella todo el día no lo es. Cuando el lenguaje diario se llena de frases de derrota, el cuerpo se alinea con esa narrativa. Los hombros caen, la energía baja, la atención se estrecha. No porque seas débil, sino porque te entrenaste en mirar siempre el mismo punto oscuro. Cambiar el lenguaje no es maquillaje,
es dirección. Observar cómo te hablas es el primer gesto de libertad. Notar qué frases repites cuando algo falla. Darse cuenta de cómo una queja se transforma en identidad. Al eliminar ese lenguaje, no pierdes honestidad, ganas precisión. Cambias la narrativa interna y con ella la emoción que la acompaña. La mente empieza a preguntar ¿qué sí puedo hacer en lugar de por qué siempre me pasa? Esa pregunta mueve el cuerpo hacia la acción tranquila. Desde la experiencia humana, este cambio toca hábitos profundos. En conversaciones cotidianas, el impulso de contar lo que va mal es automático. En redes, el lamento encuentra eco. En el trabajo, la queja se normaliza. Pero cada repetición consolida una ruta mental. Cuando eliges enfocar la atención en lo que depende de ti, la sensación cambia. No desaparecen los problemas, cambia tu postura frente a ellos. Y la postura decide el siguiente paso. El estoicismo lo expresó con claridad práctica. Marco Aurelio insistía en vigilar el juicio antes que el hecho. Séneca advertía que el lamento prolonga el dolor. Epicteto enseñaba a dirigir la atención hacia lo controlable. Para ellos, cuidar las palabras era cuidar la mente, y cuidar la mente, cuidar la vida. No se trataba de optimismo ingenuo, sino de disciplina interior. Piensa en desafíos comunes. Un error que se comenta una y otra vez hasta volverse excusa. Una dificultad económica que se repite en cada charla y termina cerrando opciones. Un conflicto personal que se narra tanto que ocupa todo el espacio mental. En cada caso el problema crece por atención. El silencio estratégico no lo niega, lo reduce a su tamaño real. Y en ese tamaño, la solución aparece más nítida. Cambiar el enfoque requiere práctica. Sustituir frases de derrota por preguntas útiles. Pasar del no puedo al qué paso pequeño sí. Refuerzas pensamientos constructivos cuando eliges acciones concretas, aunque sean discretas. La mente se orienta a soluciones porque recibe señales nuevas. No hay magia, hay coherencia. El lenguaje dirige la atención dirige la acción construye resultados. Este entrenamiento no pide negar emociones, pide ordenarlas, sentir sin convertirlo en discurso permanente, procesar sin narrar en bucle. Cuando reduces la verbalización del problema, liberas energía para resolver. El cuerpo responde con calma, la mente recupera amplitud, el enfoque se afila. Mirando hacia 2026, esta lección se vuelve decisiva. O sigues programándote con palabras que te limitan, o eliges una narrativa que te empuje a mejorar. El nuevo ciclo no necesita más diagnósticos repetidos, necesita decisiones consistentes. Menos hablar de obstáculos y más pasos conscientes. Menos historia y más dirección. Hay una serenidad particular cuando cuidas tus palabras. No porque ocultes la realidad, sino porque eliges no vivir dentro de ella. La claridad aparece, la disciplina se vuelve amable. Empiezas a notar progreso porque la mente ya no está anclada al problema, está orientada al camino. Cuida tus palabras, no por superstición, sino por responsabilidad. Ellas entrenan tu mente y con el tiempo construyen tu destino. En 2026, cambia el hábito de hablar de dificultades por el hábito de crear soluciones. El silencio bien usado no te apaga, te ordena. Y desde ese orden, con calma y enfoque, empiezas a avanzar con una mentalidad fuerte, clara y serena. Enseñanza 10. El éxito nacido del silencio es más sólido. El logro construido sin ruido tiene una textura distinta. No brilla de inmediato, no hace promesas grandilocuentes, no busca testigos. Crece como crecen las raíces, hacia abajo, en la oscuridad, lejos de la prisa. Hay una serenidad particular en avanzar sin anunciar, en trabajar cuando nadie aplaude, en decidir cuando nadie mira. Ese silencio no es ausencia, es concentración. Y la concentración, cuando se sostiene, crea profundidad. El éxito silencioso no depende de la lástima ni del apoyo externo, no se alimenta de la aprobación momentánea ni del entusiasmo ajeno. Se forja con disciplina, con noches difíciles en las que la duda toca la puerta y aún así eliges continuar. Se construye con decisiones privadas, con ajustes humildes, con la paciencia de quien entiende que lo valioso tarda. Por eso dura, porque no nació del ruido, sino de la coherencia.
Hay una tentación constante de buscar reconocimiento, de mostrar avances antes de tiempo, de celebrar en público para confirmar que el camino es real. Pero el reconocimiento temprano cobra un precio, distrae. Cuando trabajas para ser visto, el foco se desplaza del proceso al aplauso. En cambio, cuando trabajas sin buscarlo, el proceso se afina. La mente se vuelve más honesta, el esfuerzo más constante, el progreso más estable. Confiar en tu proceso es una forma de respeto propio. Es aceptar que el camino no necesita validación externa para existir. Es sostener el trabajo incluso cuando los resultados aún no son visibles. Celebrar en privado no apaga la alegría, la protege. La vuelve íntima, sólida, menos dependiente de la reacción ajena. Mantener la humildad no te resta fuerza, te mantiene aprendiendo. Y seguir construyendo día tras día convierte el hábito en carácter. Desde la perspectiva estoica, esta sobriedad era una virtud práctica. Marco Aurelio recordaba que la rectitud se ejercita aun cuando nadie observa. Séneca advertía que la ostentación erosiona el carácter. Epicteto enseñaba a gobernar el deseo de mostrar y a elegir la constancia. Para ellos, el logro verdadero era el que fortalecía el interior y se revelaba cuando correspondía. Piensa en desafíos comunes. Un proyecto que avanza lento y sin aplausos. Un entrenamiento que nadie celebra. Un cambio personal que no se nota de inmediato. En esos momentos, el ruido tienta. Anunciar, justificar, buscar ánimo afuera. Pero el silencio protege el foco. Permite corregir sin vergüenza, insistir sin presión, mejorar sin compararte. El logro que se cocina así no se cae con el primer viento. El éxito silencioso también cuida las relaciones. No genera envidias innecesarias ni expectativas ajenas. Te permite compartir cuando hay sustancia, no cuando hay intención. El respeto llega sin pedirlo porque nace de resultados consistentes. Y cuando llega, sabes sostenerlo sin perderte, porque no lo necesitas para seguir. Este enfoque se vuelve crucial de cara a 2026. O eliges construir con profundidad o te diluyes en la exhibición. El nuevo ciclo pedirá menos anuncios y más hechos, menos historias y más hábitos, menos prisa y más paciencia. Quien abrace el silencio estratégico tendrá una ventaja discreta, la estabilidad. Y la estabilidad es el suelo donde crecen los éxitos duraderos. Hay una ironía honesta, lo que no se grita se escucha mejor cuando llega. Los resultados hablan con una voz tranquila que no necesita adornos. No comparan, no humillan, no prometen, simplemente están. Esa presencia inspira más que cualquier discurso, porque viene respaldada por tiempo y coherencia. Trabajar sin buscar reconocimiento no te vuelve invisible, te vuelve libre, libre de la ansiedad por gustar, libre del desgaste de explicar, libre para mejorar. Confiar en tu proceso te devuelve el control. Mantener la humildad te mantiene despierto, seguir construyendo te da rumbo. Lo que nace en silencio permanece. Permanece porque no depende del ánimo del día ni del aplauso del momento. Permanece porque tiene raíces profundas. En 2026, elige ese camino. Avanza con disciplina interior, claridad serena y una humildad firme. Deja que el trabajo hable cuando esté listo. Y cuando lo haga, sabrás que no fue suerte ni ruido, fue constancia. Enseñanza 11. Sanar en silencio te devuelve el control. El silencio te permite procesar sin interferencias. No es vacío ni huida. Es un espacio limpio donde la mente puede ordenar lo que siente sin ser empujada por voces externas. Cuando todo hace ruido, el silencio se vuelve un refugio lúcido. Ahí no hay juicios prestados, ni opiniones apuradas, ni miradas que distorsionen tu historia. Solo estás tú frente a lo que ocurre, con la posibilidad real de comprenderlo. Compartir demasiado parece alivio, pero a menudo introduce confusión. Cada opinión agrega una capa ajena. Cada juicio desplaza el centro. Sin darte cuenta, dejas que otros definan el significado de lo que vives. El silencio te devuelve el control total sobre tu proceso emocional y mental. Te permite sentir sin explicar, pensar sin defender, decidir sin presión. En ese clima, la claridad aparece con naturalidad. Hay emociones que necesitan quietud. Si las expones antes de tiempo, se endurecen.
Si las atraviesas en silencio, se transforman. Tomarte espacios de reflexión personal no te aísla, te centra. Escribir en privado lo que sientes ordena el caos interno sin convertirlo en espectáculo. Las palabras en papel no compiten por atención, sirven al entendimiento. Ahí descubres matices que la conversación apresurada suele borrar. Evitar opiniones innecesarias es una forma de higiene mental. No todas las miradas saben sostener. Algunas minimizan, otras dramatizan, otras proyectan. Escuchar tu intuición exige silencio alrededor. La intuición habla bajo, el ruido la tapa. Cuando eliges decidir desde la calma, la acción se vuelve precisa. No se trata de reaccionar mejor, sino de reaccionar menos, de responder cuando corresponde. Desde la perspectiva estoica, este dominio del espacio interno era esencial. Marco Aurelio cultivaba el recogimiento para juzgar con rectitud. Séneca advertía que el consejo indiscriminado confunde. Epicteto insistía en gobernar la atención y retirar la mente del tumulto. Para ellos, el silencio era una herramienta práctica para conservar autonomía y claridad. Piensa en desafíos comunes, una discusión que te deja agitado, una noticia que despierta miedo, un error que pesa. Hablar de inmediato puede intensificar la emoción. El silencio, en cambio, la decanta. Al procesar sin interferencias, descubres qué parte depende de ti y cuál no. Ese discernimiento reduce la carga y abre opciones. La mente deja de girar en círculos y empieza a trazar líneas. El silencio también educa el hábito. Te entrenas a no responder a cada estímulo, a no explicar cada decisión, a no justificar cada paso. Esa sobriedad ahorra energía. La atención se enfoca, la respiración se aquieta. Aparece una sensación de gobierno interno que no necesita aplausos. La autonomía emocional crece cuando no entregas tu centro a cada ruido. Este aprendizaje es crucial para 2026. O sigues procesando tu vida en público y diluyendo tu criterio, o eliges cerrar la puerta al ruido y profundizar. El nuevo ciclo pedirá decisiones serenas, no reacciones ruidosas. Pedirá escucha interna, no validación externa. Quien domine el silencio avanzará con ventaja tranquila. Hay una ironía reveladora. Cuanto menos compartes, más entiendes. Porque el entendimiento no nace del eco, sino de la atención. Al escribir en privado, al caminar sin auriculares, al respirar antes de hablar, recuperas la brújula, la intuición se afina, las decisiones se alinean. No porque tengas todas las respuestas, sino porque sabes formular mejores preguntas. El silencio no elimina la relación con otros, la mejora. Cuando hablas desde la calma, tus palabras pesan. Cuando escuchas desde el centro, comprendes más. El intercambio deja de ser impulsivo y se vuelve humano. La autonomía emocional no te vuelve distante, te vuelve confiable. Cierra la puerta al ruido cuando lo necesites, no para esconderte, sino para procesar con honestidad. Tómate espacios de reflexión personal y cuida ese territorio. Decide desde la calma. En 2026, haz del silencio un aliado. El control nace cuando eliges qué entra y qué no en tu mente. Y desde ese control sereno, la claridad se vuelve hábito, la disciplina se vuelve amable y el camino, aunque silencioso, se vuelve firme. Enseñanza 12. Quejarte riega el dolor, no la solución. El silencio te permite procesar sin interferencias. No es vacío ni huida. Es un espacio limpio donde la mente puede ordenar lo que siente sin ser empujada por voces externas. Cuando todo hace ruido, el silencio se vuelve un refugio lúcido. Ahí no hay juicios prestados, ni opiniones apuradas, ni miradas que distorsionen tu historia. Solo estás tú frente a lo que ocurre, con la posibilidad real de comprenderlo. Compartir demasiado parece alivio, pero a menudo introduce confusión. Cada opinión agrega una capa ajena, cada juicio desplaza el centro. Sin darte cuenta, dejas que otros definan el significado de lo que vives. El silencio te devuelve el control total sobre tu proceso emocional y mental. Te permite sentir sin explicar, pensar sin defender, decidir sin presión. En ese clima, la claridad aparece con naturalidad. Hay emociones que necesitan quietud. Si las expones antes de tiempo, se endurecen. Si las atraviesas en silencio, se transforman.
Tomarte espacios de reflexión personal no te aísla, te centra. Escribir en privado lo que sientes ordena el caos interno sin convertirlo en espectáculo. Las palabras en papel no compiten por atención, sirven al entendimiento. Ahí descubres matices que la conversación apresurada suele borrar. Evitar opiniones innecesarias es una forma de higiene mental. No todas las miradas saben sostener. Algunas minimizan, otras dramatizan, otras proyectan. Escuchar tu intuición exige silencio alrededor. La intuición habla bajo, el ruido la tapa. Cuando eliges decidir desde la calma, la acción se vuelve precisa. No se trata de reaccionar mejor, sino de reaccionar menos, de responder cuando corresponde. Desde la perspectiva estoica, este dominio del espacio interno era esencial. Marco Aurelio cultivaba el recogimiento para juzgar con rectitud. Séneca advertía que el consejo indiscriminado confunde. Epicteto insistía en gobernar la atención y retirar la mente del tumulto. Para ellos, el silencio era una herramienta práctica para conservar autonomía y claridad. Piensa en desafíos comunes, una discusión que te deja agitado, una noticia que despierta miedo, un error que pesa. Hablar de inmediato puede intensificar la emoción. El silencio, en cambio, la decanta. Al procesar sin interferencias descubres qué parte depende de ti y cuál no. Ese discernimiento reduce la carga y abre opciones. La mente deja de girar en círculos y empieza a trazar líneas. El silencio también educa el hábito. Te entrenas a no responder a cada estímulo, a no explicar cada decisión, a no justificar cada paso. Esa sobriedad ahorra energía, la atención se enfoca, la respiración se aquieta. Aparece una sensación de gobierno interno que no necesita aplausos. La autonomía emocional crece cuando no entregas tu centro a cada ruido. Este aprendizaje es crucial para 2026. O sigues procesando tu vida en público y diluyendo tu criterio, o eliges cerrar la puerta al ruido y profundizar. El nuevo ciclo pedirá decisiones serenas, no reacciones ruidosas, pedirá escucha interna, no validación externa. Quien domine el silencio avanzará con ventaja tranquila. Hay una ironía reveladora: cuanto menos compartes, más entiendes. Porque el entendimiento no nace del eco, sino de la atención. Al escribir en privado, al caminar sin auriculares, al respirar antes de hablar, recuperas la brújula, la intuición se afina, las decisiones se alinean. No porque tengas todas las respuestas, sino porque sabes formular mejores preguntas. El silencio no elimina la relación con otros, la mejora. Cuando hablas desde la calma, tus palabras pesan. Cuando escuchas desde el centro, comprendes más. El intercambio deja de ser impulsivo y se vuelve humano. La autonomía emocional no te vuelve distante, te vuelve confiable. Cierra la puerta al ruido cuando lo necesites, no para esconderte, sino para procesar con honestidad. Tómate espacios de reflexión personal y cuida ese territorio. Decide desde la calma. En 2026, haz del silencio un aliado. El control nace cuando eliges qué entra y qué no en tu mente. Y desde ese control sereno, la claridad se vuelve hábito, la disciplina se vuelve amable, y el camino, aunque silencioso, se vuelve firme. Enseñanza 13. Respeta y protege los secretos que otros te confían. Guardar secretos ajenos es una señal silenciosa de integridad. No se anuncia ni se exhibe, se practica cuando nadie mira y se confirma cuando nadie pregunta. En un mundo donde todo se comenta y casi nada se cuida, proteger lo que no es tuyo es una forma profunda de respeto. Cuando alguien te confía algo personal, no te entrega información, te entrega confianza. Y la confianza, cuando se cuida, construye vínculos que resisten el tiempo. Traicionar un secreto suele parecer pequeño. Una frase suelta, un comentario inofensivo, una confidencia compartida para aliviar la lengua. Pero el daño no es pequeño. Rompe la intimidad, erosiona la relación y deja una marca interna, la culpa. La culpa no siempre grita, a veces se queda como un ruido bajo que desgasta. Proteger los secretos ajenos, en cambio, ordena por dentro, te alinea con un principio claro y te da paz. Hay una tentación común: convertir la información en moneda social.
Contar para pertenecer, para entretener, para sentirte relevante. Esa tentación es comprensible pero costosa. Cuando compartes lo que no te pertenece, no solo expones al otro, te expones a ti. La confianza se vuelve frágil, las palabras pierden peso, y poco a poco las relaciones se vuelven superficiales porque nadie se siente seguro. Ponerte en el lugar de la otra persona cambia todo. Imaginar cómo se sentiría si supiera que su historia circula. Recordar el momento en que eligió confiarte algo. Valorar ese gesto. Esa empatía frena el impulso y fortalece el carácter. La madurez emocional se reconoce en estas decisiones discretas: callar cuando podrías hablar, proteger cuando podrías exhibir. Desde la mirada estoica, esta sobriedad era una virtud práctica. Marco Aurelio recordaba que el carácter se prueba en lo que no se ve. Séneca advertía que la indiscreción destruye la amistad. Epicteto enseñaba a gobernar la lengua como parte del dominio de sí. Para ellos, la integridad era coherencia entre lo que se recibe y lo que se cuida. Los desafíos cotidianos ponen a prueba este principio. Un amigo confía una dificultad. Un colega comparte una duda. Un familiar abre una herida. El chisme aparece como salida fácil, incluso disfrazado de consejo. Evitarlo exige atención. Mantener la confidencialidad como principio no te vuelve distante, te vuelve confiable. Con el tiempo las personas sienten que pueden hablar contigo sin miedo. Esa seguridad es la base de relaciones profundas. Guardar secretos ajenos también protege tu energía. El chisme agita la mente, alimenta comparaciones y enciende conflictos que no te pertenecen. La discreción, en cambio, aquieta. Te permite escuchar sin cargar, acompañar sin invadir. El silencio responsable no es indiferencia, es cuidado. Es saber que no todo debe decirse para ser verdadero. Este aprendizaje es especialmente importante de cara a 2026. O sigues normalizando la indiscreción y debilitando tus vínculos, o eliges fortalecerlos con integridad. El nuevo ciclo pedirá confianza real, no cercanía ruidosa. Pedirá personas capaces de sostener información sin convertirla en espectáculo. Esa capacidad será un valor raro y por eso mismo apreciado. Hay una serenidad particular cuando sabes que puedes ser guardián. No necesitas demostrar nada. No necesitas participar del rumor. Tu palabra gana peso porque no se dispersa. Tu presencia se vuelve un lugar seguro. Y cuando tú necesites confiar, sabrás elegir a quien ya te demostró respeto. La integridad no se mide en grandes gestos, sino en pequeñas lealtades. No compartir lo que no te pertenece. Valorar la confianza que te ofrecen. Evitar el chisme incluso cuando es popular. Mantener la confidencialidad como principio, no como excepción. Estas elecciones construyen un carácter firme y relaciones que no tiemblan ante la primera prueba. El respeto se demuestra guardando lo que no es tuyo. En 2026, haz de este principio una práctica consciente. Protege lo confiado como protegerías algo valioso. Habla con cuidado, calla con intención y actúa con coherencia. Esa disciplina interior trae claridad. Esa claridad trae serenidad, y esa serenidad sostiene vínculos que, lejos del ruido, se vuelven verdaderos. Enseñanza 14. Protege tu vida amorosa del ruido externo. El amor crece mejor lejos de la exposición constante, no porque tema la luz, sino porque necesita un clima propio para madurar. Como toda vida frágil al inicio, se fortalece cuando se cuida del viento, de las miradas curiosas y de las expectativas ajenas. En un mundo que invita a mostrarlo todo, elegir la privacidad es un acto consciente de protección. No es esconderse, es resguardar lo que importa. Compartir en exceso los detalles de una relación suele parecer natural, incluso bien intencionado, pero esa exposición trae consigo una presión silenciosa. Aparecen comparaciones, juicios, opiniones que no conocen el contexto ni el pulso íntimo del vínculo. La relación empieza a vivirse hacia afuera, a sostener una imagen, a cumplir expectativas que no nacieron dentro. La privacidad devuelve el eje. Permite que el amor se exprese sin máscaras ni aplausos. Hay conflictos que necesitan conversación, no audiencia. Cuando los desacuerdos se vuelven públicos, se endurecen.
El orgullo entra en escena, el relato se simplifica, el otro queda fijado a una versión. Evitar compartir conflictos públicamente no niega la realidad, la honra. Protege el espacio donde el entendimiento puede ocurrir sin espectáculo. Valorar los momentos privados es reconocer que lo esencial no siempre se muestra. La intimidad es un lenguaje. Se construye con gestos pequeños, con silencios compartidos, con confianza interna. Esa confianza no se negocia con reacciones externas. Cuando una pareja aprende a sostenerse sin validación pública, el vínculo gana estabilidad. No depende del ánimo del día ni del pulgar que sube o baja. Se apoya en acuerdos claros y en un cuidado mutuo que no necesita testigos. Desde la mirada estoica, esta sobriedad era una forma de sabiduría práctica. Marco Aurelio defendía la dignidad de lo reservado. Séneca advertía que la ostentación corrompe lo auténtico. Epicteto enseñaba a gobernar el impulso de exhibir. Para ellos, proteger lo valioso era parte del dominio de sí, una disciplina que preserva la calma y la coherencia. Piensa en desafíos comunes, una relación que se mide por publicaciones, un desacuerdo amplificado por comentarios ajenos, una intimidad diluida por comparaciones constantes. En cada caso, la exposición debilita. Cuando el foco vuelve al interior, el vínculo respira. Construir confianza interna implica hablar a tiempo, escuchar sin defensa, elegir al otro incluso cuando no hay aplausos. Esa elección cotidiana fortalece. Proteger lo que es importante no es posesividad, es criterio. Significa decidir qué se comparte y qué se guarda. Significa reconocer que el amor genuino no requiere aprobación pública para existir. Al contrario, florece cuando se le permite ser imperfecto, humano en proceso. La privacidad crea un terreno fértil donde el afecto crece con raíces profundas. Este aprendizaje se vuelve especialmente relevante de cara a 2026. O sigues viviendo la relación hacia afuera, o eliges fortalecerla desde dentro. El nuevo ciclo pedirá vínculos más sólidos y equilibrados, menos expuestos al ruido. Pedirá conversaciones honestas, no relatos para terceros. Pedirá cuidado consciente, no validación constante. Hay una serenidad particular cuando el amor se resguarda. La relación se vuelve menos reactiva, más presente. Los momentos privados adquieren peso. La complicidad crece. La confianza se asienta porque no compite con expectativas ajenas. En ese clima, el afecto se vuelve estable y el compromiso libre. El amor no se empobrece por guardarse, se enriquece. No se apaga por no mostrarse, se concentra. Elegir la privacidad es elegir profundidad. Es permitir que el vínculo se fortalezca de forma natural, sin comparaciones ni juicios externos. Es cuidar lo vivo para que crezca. El amor florece donde hay resguardo. En 2026, protege lo que amas. Mantén la intimidad, evita el ruido, construye confianza interna. Deja que el vínculo sea verdadero antes que visible. Esa disciplina interior trae claridad. Esa claridad trae equilibrio. Y desde ese equilibrio, el amor encuentra su forma más duradera y serena. Enseñanza 15. Mantén en privado el dinero que ganas. Hablar de dinero innecesariamente parece inofensivo, pero suele abrir puertas que no conducen a la paz. El dinero tiene un magnetismo extraño. Cuando se nombra sin cuidado, despierta comparaciones, expectativas y miradas que no siempre buscan el bien. No porque el dinero sea malo, sino porque es una herramienta poderosa y como toda herramienta, requiere criterio. La discreción financiera no te empobrece, te protege. Revelar cuánto ganas o cuánto tienes desplaza el eje de la relación. De pronto el vínculo deja de apoyarse en quién eres y empieza a girar alrededor de lo que posees. Aparecen juicios silenciosos, envidias que no se confiesan, intereses que se disfrazan de cercanía. La conversación se contamina, la tranquilidad se resiente. Guardar silencio no es desconfianza, es sabiduría práctica aplicada a la vida cotidiana. Hay una ironía clara: cuanto más hablas de cifras, menos te escuchan como persona. El dinero, cuando se exhibe, se convierte en identidad prestada, y una identidad prestada es frágil. Hoy atrae, mañana pesa.
Mantener una relación equilibrada con el dinero implica recordarte que es un medio, no un fin, un recurso, no un valor. La paz interior crece cuando priorizas el ser sobre el parecer. Desde la experiencia humana, esta discreción ordena emociones, reduce la ansiedad por demostrar, apaga la necesidad de comparar y devuelve el foco a lo esencial. Cuando evitas comentar ingresos o bienes personales, eliges un terreno neutral donde las relaciones pueden ser auténticas. Compartes lo que importa con quien corresponde, no con cualquiera. La información financiera, como la intimidad, se cuida. La tradición estoica fue clara en este punto. Marco Aurelio insistía en no confundir valor con posesión. Séneca advertía que la ostentación esclaviza el ánimo. Epicteto enseñaba que la libertad nace de depender menos de lo externo. Para ellos, la sobriedad material preservaba la calma y fortalecía el carácter, porque separaba la dignidad del inventario. Los desafíos son comunes, una reunión donde surge la tentación de presumir, un comentario casual que deriva en comparaciones, una ayuda pedida que nace más del interés que del vínculo. En todos esos escenarios, la discreción actúa como filtro. No cierra el corazón, ordena el acceso, te permite relacionarte desde la confianza y no desde la cifra. No presumir logros materiales no te quita mérito, te devuelve ligereza. El reconocimiento que importa llega cuando hay coherencia, no cuando hay exhibición. Y cuando llega, no te descoloca porque no dependes de él. Priorizar la paz sobre la apariencia es una elección diaria. Hablar menos de dinero, pensar más en propósito, invertir energía en lo que no se devalúa. Este aprendizaje se vuelve especialmente relevante de cara a 2026. O sigues alimentando vínculos condicionados por lo material, o eliges relaciones más auténticas. El nuevo ciclo pedirá madurez financiera y emocional. Pedirá saber cuándo compartir y cuándo guardar. Pedirá usar el dinero como herramienta de vida, no como tarjeta de presentación. La seguridad personal crece cuando no te sientes obligado a explicar tus números. La tranquilidad se asienta cuando no hay expectativas ajenas sobre tu bolsillo. Y las relaciones se profundizan cuando nacen del respeto y no del interés. En ese clima puedes dar y recibir con equilibrio, sin sospecha ni presión. Hay una serenidad particular en dejar que tu carácter hable. Cuando no necesitas cifras para sostenerte, tus decisiones pesan más, tu palabra gana valor, tu presencia se vuelve confiable. El dinero cumple su función sin invadir el resto, y tú recuperas el control de tu narrativa. El verdadero valor no necesita cifras para sostenerse. En 2026, cuida tu discreción financiera como cuidas tu tiempo y tu energía. Comparte solo lo necesario con quien corresponde. Mantén una relación sana con el dinero y una identidad firme en lo que eres. Esa disciplina interior trae claridad. Esa claridad trae serenidad. Y desde ahí, las relaciones se vuelven auténticas y la paz estable. Si llegaste hasta aquí, detente un segundo y reconócelo. Eso ya demuestra compromiso. No todos están dispuestos a mirarse con honestidad ni a entrenar su mente. Felicítate por haber llegado al final, porque vas por buen camino. Ahora refuérzalo, vea los comentarios y escribe nuevamente: hoy cuido mis palabras, soy estoico. No es repetición, es consolidación del cambio. Si este mensaje te ayudó, apóyalo con un like y suscríbete. Aquí seguimos construyendo disciplina, claridad y dominio interior, sin ruido y con propósito.